Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de commodities, vamos a hablar del trigo, vamos a hablar del maíz y de la geopolítica y del impacto de Rusia, la invasión de Rusia en Ucrania y qué va a pasar con los alimentos, qué va a pasar con la política monetaria, qué nos dice el Dow Jones Index y qué nos dice el ciclo de la bolsa, que lo vamos a volver a presentar para que el pueblo entienda, los empresarios vean, los industriales, en qué posición está nuestra economía y qué va a pasar con sus empresas y con sus industrias. Y que al final del día se traduce en altas o bajas de la tasa de desempleo. Vamos a ver el análisis del Dow Jones Index y de los riesgos que nos acechan con la posible caída de la bolsa de valores y que los mercados comienzan a ponerse muy nerviosos y eso es un mal augurio para la economía mundial y para nuestra economía. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Este es el mejor instrumento de inversión que usted pueda tener. Le va a producir una rentabilidad de un 15 a un 20% mensual. En 4 años usted va a recuperar toda su inversión. Esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Es una torre emblemática y la torre más hermosa de toda Latinoamérica y el Caribe y de una innovación moderna y futurista. La constructora Armando Toros. Felicitamos a su ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, usted sabe que todas las semanas le traemos el análisis de los mercados, que son los que trazan las líneas y la dirección de la economía mundial. Y que siempre le hemos dicho, como siempre le reiteramos, que para que nosotros podamos hacer un comentario correcto de la economía mundial, de la geopolítica y de los eventos que pasan alrededor del mundo, la bolsa nos los dice todo, porque es el escenario donde va todo. La bolsa es el mercado, es quien distribuye lo que va a pasar en el mundo. Entonces, por eso siempre hemos sido partícipes de que nuestro pueblo se le lleve la educación en bolsa de valores. A todos los estudiantes de cuarto bachillerato ya debieran de saber de esto, porque nos va a tomar entre 15 o 20 años crear esta cultura de inversión en bolsa. Los mercados ahora nos han hecho saber la importancia de la bolsa de valores. La guerra Rusia-Ucrania, esa invasión de Rusia a Ucrania, nos está haciendo saber qué tan importantes son los mercados, porque todo está subiendo.
Y muchas cosas van a seguir subiendo. Y millones perderán su empleo. Y millones irán para la calle. Y usted perderá su propiedad. Y otros perderán su empresa. Esas pequeñas empresas. ¿Producto de qué? Producto de los mercados. Y los mercados nos anticipan lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasó la semana pasada con el Dow Jones Index? Y vamos a ver qué pasó cuando guardamos la relación esta semana y cuál es la lectura de la psicología detrás del mercado. Esa es la número 1, señor director, para que veamos la semana pasada qué nos dice el Dow Jones Index. Ahí lo vemos, fíjese. El Dow Jones cierra la semana pasada en 34.707 puntos. Toca la barrera de los 32.050, se devuelve y alcanza el 61% de Fibonacci. No se recupera 100%. Entonces, si el Dow Jones quiere recuperarse 100% la economía, va a tener que sobrepasar los 36.960 puntos. Mientras eso no pase, no hay recuperación en la bolsa. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Desde el punto de vista psicológico del mercado. Bueno, que el riesgo se sigue incrementando. Mientras más tarde pasa ese problema o ese evento, más se aumenta el riesgo en la bolsa y en la economía mundial. Colóqueme la número 2, señorito, para que veamos esta semana qué pasó con el Dow Jones Index, que cerró en 34.861. Acérquela, señor director. Fíjense que toca esa línea roja, pero no la sobrepasa. Eso se llama indecisión. Ahí hubo toda la oferta absorbió la demanda y no permitió que sobrepasara por encima de esa línea. Si el Dow no se sitúa por encima de esa línea y comienza a caer y cae por debajo de la última línea verde y toca la línea amarilla, los 32.044 puntos, entraremos en un periodo crítico, porque solamente tendremos 5.000 puntos de margen para que el mundo entre en una recesión brutal y violenta. Y si el mundo entra en recesión, producido por la salida del dinero de la bolsa, bueno, entonces cientos y miles y millones de empleados alrededor del mundo van a perder su empleo. Muchas empresas que irán a la quiebra. Qué bueno que el presidente de la República le va a dar a la MIPYMES 100 millones de pesos. Por eso la importancia ahora de esa inclusión de dinero para las pymes que el presidente destinó ahora. Porque puede bajar con nosotros, señor director. Porque eso va a hacer que los riesgos de los mercados sean menores. Primero, porque el dinero se está incrementando. Y una pyme no es lo mismo financiarse a una baja tasa de interés que financiarse a una alta tasa de interés. Correctísima la medida del presidente de disponer de ese dinero, porque lo vamos a necesitar ahora. La bolsa está cayendo y vamos a ver qué es lo que está pasando en la bolsa, qué están haciendo los poderosos que no se han parado de la inyección de liquidez y de imprimir dinero en la bolsa para sostener la economía. Eso es lo que nos dice a nosotros, es que ellos están atrapados en sus propias redes. La pandemia le dio la excusa perfecta para intervenir los mercados y ahora no han podido salirse. ¿Cómo se van a salir? Yo no lo sé, ellos son los únicos que lo saben. Ahora el mercado no lo dice y nos está diciendo con mucha claridad que se acerca una estanflación. Todo apunta a que tendremos una estanflación. Y si seguimos así, eso es una disminución en el crecimiento económico del mundo, incluyendo la economía nuestra, un aumento de la tasa de desempleo y un aumento de la inflación. Esas son tres características letales para la economía mundial y que tumban gobierno y que están latentes, porque eso es lo que se avecina ahora mismo. Eso es lo que tenemos en el horizonte, una estanflación. ¿Quién nos los dice? Bueno, nos lo está diciendo la Bolsa de Valores. Entonces, esa inyección de liquidez está contribuyendo a que ese proceso se acelere. Colócame la número 2, señor director, para que veamos qué más hizo. Mira, la Reserva Federal siguió inyectándole liquidez al mercado. 8.9 trillones de dólares. Esta semana le inyectaron casi 844.000 millones de dólares más al mercado para contribuir al sostenimiento de la economía mundial. Entonces, ese dinero y esa impresión de la Reserva Federal no nos ayuda en nada, sostiene la economía mundial.
sostiene el mercado, pero crea mucho más pánico e incertidumbre porque hace al mercado más dependiente de ellos. Porque el mercado no lo mueve Luis Fernando García ni lo mueve usted, lo mueven las instituciones, porque ellos son los que mueven billones y trillones de dólares. ¿Y quién es más fuerte de las instituciones mundiales? Bueno, la Reserva Federal, que ha impreso ya casi 9 trillones de dólares para disponerlo para el mercado. Ese dinero barato, ese dinero que no tiene ningún valor, pero que solamente tiene valor cuando ellos lo sueltan al mercado, pero para nosotros no tiene porque su poder adquisitivo se reduce en un 95%, está socavando la economía mundial, porque está creando las bases para una estanflación. Está creando las bases del sostenimiento para que miles vayan para la casa, para que empresas quiebren, porque ahora hay un cambio en la política monetaria mundial. Hay una agenda mundial, eso lo hemos dicho, una agenda de reducir y que la redujeron en un 95% la tasa de interés a cero y negativa. No era como antes, que un banco le pagaba a usted un 16% de tasa de interés y que usted colocaba su dinero y a usted no le importa ser empresario, porque usted le están dando 1.600.000 pesos en el año por $1 millón de pesos. Entonces usted no, 160.000 pesos por $1 millón de pesos. Entonces usted no necesita tener en una empresa. Usted colocaba bonos corporativos o certificados de inversión en los bancos y usted tenía sus problemas resueltos con una tasa de interés a un 16%, que fue cuando le dieron curso y surgieron las financieras que le pagaban el doble, pero el riesgo mayor. Y nuestros pueblos, carentes de información financiera, sin conocimiento en bolsa, muchos cayeron en ese gancho y en ese error, porque la finanza hay que saberla manejar. Y la mejor forma de manejar la finanza es desde la bolsa de valores. Es la mejor forma de conocer la finanza. Entonces, pero no solamente la Reserva Federal está inyectando liquidez al mercado, también el Banco Central de Europa está haciendo lo mismo, porque son ellos los que controlan el mercado mundial. Son ellos los que tienen la cultura en bolsa de valores y son ellos los que tienen el dinero. Y cuando se reúnen para trazarnos las líneas y las pautas. Por eso muchas veces nos reímos cuando escuchamos en los medios de comunicación que dicen la República Dominicana es servil de Estados Unidos o aquel país es servil. No, señor, no la República Dominicana. Es así, quiera usted o no. Es un sistema. Si usted no quiere estar en ese sistema, sálgase. Bueno, usted va a tener que pelear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Conocimiento en bolsa de valores. No es que seamos serviles. Ellos son los que van a trazar las reglas del juego. Porque ellos son los dueños del bate, y los dueños de los guantes, y los dueños del play, y de los árbitros. Entonces trazan las reglas de su juego. Nos guste o no. Y va a funcionar así con usted y sin usted. Y más allá de usted. Porque es así un sistema. Eso no lo creó ni se lo inventó Luis Fernando García. Nuestro trabajo como profesionales es identificar eso, es conocer eso. Y el grado más alto de un ignorante, que es un PhD en ignorancia, lo alcanzamos cuando nos negamos a aprender lo que desconocemos. Entonces, si nos negamos a aprender lo que la élite hace con nosotros, entonces somos ignorantes en grado superlativo. Entonces, ya eso se acabó. Estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología, donde los mercados todo lo controlan, donde no hay fronteras, donde usted puede entrar a la bolsa de valores y ver lo que está pasando en China, o en Rusia, o en Inglaterra, o en cualquier parte del mundo. Lo que nos dicen los bancos poderosos. Colócame la número 3, señor director, para que veamos qué nos dice el Banco Central de Europa. 8.7 trillones de euros a la bolsa de valores. Entonces, eso es imparable, eso crea inflación, porque es el euro que está trabajando también en su mercado y el dólar en el otro. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, los que controlan la Unión Europea, el Banco Central de Europa, y Estados Unidos, quien controla el mundo, porque es su moneda hegemónica. Entonces, quien controla el mundo es el dueño de la moneda. Y la moneda del sistema financiero internacional es el dólar. Y por eso Estados Unidos tiene el mayor impacto en la economía mundial, porque su moneda es la que controla el sistema. Y mientras esas sean las reglas del juego, Luis Fernando García juega con esas reglas. Yo no he hecho reglas, yo tengo que seguir las reglas. Nosotros no estamos aquí para discutir eso. Nosotros estamos aquí para ajustarnos a esto. Esto es sí o sí.
No es que usted quiere, no. Mañana la bolsa va a abrir a las 9:30 de la mañana y el euro y el Banco Central de Europa y la Reserva Federal van a tomar medidas y usted se tiene que ajustar. Y si ellos deciden subir la tasa de interés, su tasa de financiamiento va a subir, quiera usted o no, con usted y sin usted. Entonces, es el juego mundial. Nuestro trabajo es identificar cómo jugamos. Usted no puede ser un pelotero de grandes ligas sin antes ser el pelotero de grandes ligas o pertenecer o tener la habilidad para jugar. Lo primero que se hace es que se van a los entrenamientos. Entonces, esta es las grandes ligas de la economía mundial, la bolsa de valores, los mercados. Porque la economía está abajo, la bolsa está arriba. Porque quien controla es el mercado. Wall Street es un mecanismo de control mundial. Póngalo así. Sin embargo, todavía tenemos profesionales que creen que es una casa de empeño, que es como usted diría Montepiedad, a empeñar. No, señor. Es la estructura más compleja jamás creada por el hombre. Y tiene tanto poder Wall Street que incluye dentro de su escenario los eventos naturales, la geopolítica, las guerras, el niño, la niña, las inundaciones, el terrorismo, las medidas de los gobiernos, la política monetaria, todo está incluido en ese escenario. Por eso que es una estructura compleja. Entonces necesitamos conocer los mercados para saber qué va a pasar con nuestra economía y con la economía mundial. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo ese dinero provoca inflación. Entonces, los profesionales, las instituciones que mueven el mercado, se van a mercados fuertes. Y los mercados fuertes son los commodities, las materias primas, productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. Colócame la número 4, señor director, para que veamos qué está pasando en el mundo. Miren, es el radio, el S&P GSCI Equal Weighted Commodity Sector, S&P 500 Index. Es el Commodity to Equity Ratio. O sea, esa es la división de los commodities entre las acciones. Cuando ese radio sube, cuando esa tendencia sube, significa que van a subir los commodities y que van a bajar las acciones en la bolsa de valores. Entonces, si van a subir los commodities, y los commodities son inflacionarios por naturaleza, ¿qué nos está diciendo esa división? Bueno, que va a seguir subiendo la inflación, que cuando usted vaya al supermercado va a subir todo, va a subir el maíz, va a subir el trigo, va a subir la soya, la carne, la res, la leche, todo va a seguir subiendo, porque no lo está diciendo la bolsa, porque para eso es la bolsa. La bolsa nada más no es para invertir, es para identificar lo que nos afecta a las empresas, a los industriales, a los gobiernos y al final del día a los trabajadores, que son los que pierden su trabajo, porque a la medida que suba la inflación y que aumente la tasa de interés, va a seguir esta inflación que se está acercando. Entonces ya los commodities radio de las acciones nos está diciendo a nosotros que es para arriba que vamos. Va a seguir subiendo la inflación. ¿Qué lectura nos da Wall Street con eso? Bueno, que hay que seguir subiendo la tasa de interés. Ya el mercado comienza a incorporar 7 subidas de la Reserva Federal. Ya están incorporadas en los precios, 7. Y nada más ha subido una sola vez. O sea, le faltan 6 más. ¿Quién nos lo anticipa? La bolsa. Entonces, por eso es que tenemos que monitorear la bolsa. Por eso que le decimos siempre al gobierno que necesitamos crear un ministerio de inversión, que podamos monitorear los mercados, que podamos monitorear la bolsa de valores para que nuestros empresarios, para que nuestros industriales puedan proteger sus empresas contra esto. Porque la pandemia se fue técnicamente ya hablando. 2 puntos y pico la positividad y 0.7 la letalidad. O sea que la pandemia de este año que nos queda, pero la pandemia grande ahora es esto, la bolsa de valores, la guerra Rusia-Ucrania y la caída de la bolsa. Entonces, por eso es que necesitamos profesionales en bolsa y que le llevemos esta cultura a todos nuestros estudiantes. Los países que hagan eso son los que primero se van a desarrollar. No hay forma. Entonces, ¿qué más hacen los profesionales? Y que nosotros aquí le recomendamos al gobierno hace años que comprara oro y que pusiera el 30% de nuestras reservas en oro, porque el oro iba a seguir subiendo, porque el oro ataca la inflación. Entonces, el papel moneda, cuando sube la inflación, su poder adquisitivo se reduce. La inflación va a seguir subiendo, ya lo vimos, el radio Equity Commodities Ratio.
nos dice a nosotros que la inflación es imparable. Y si la inflación es imparable, ataca a las empresas. Porque si sube el producto, el precio de producción, no necesariamente el productor puede subir el producto, porque no sabe si va a tener la misma demanda. Entonces, si él no sabe que va a tener la misma demanda, no va a tener los mismos beneficios. Y si no tiene los mismos beneficios, entonces alguien se va de la empresa. Empleados se van para su casa. Entonces, por eso le decimos que cuando usted se vaya a endeudar, ahora más que nunca, usted necesita quien le dé asesoría en bolsa de valores, a los empresarios, a los industriales, a los profesionales, porque viene ahora, si llegáramos a tener esa estanflación, eso es letal para la economía dominicana. Más del 30% de la fuerza laboral van para las calles. Eso no lo para nadie, ¿eh? Eso no lo dice Fernando García, me lo está diciendo la bolsa. Y nosotros lo hacemos como un aporte al país, porque el conocimiento en bolsa no se enseña en la universidad. En ninguna universidad del mundo usted encuentra una materia en bolsa de valores. En ninguna. Aquí no sé cuántas universidades tenemos. Y yo le garantizo a usted que no hay una sola universidad que enseñe bolsa de valores. En este país ni en ninguno. Porque no se enseña. A la élite no le interesa que usted aprenda. Porque ese es el gran negocio del capitalismo. Ese es el escenario del capitalismo. La geopolítica, como decíamos, está incluida aquí. Porque afecta a los mercados. Por eso vemos todo. Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos el oro, que nosotros le recomendamos al gobierno comprarlo en 1.250. Está en una excelente posición de compra, se lo hemos advertido al gobierno. Entonces, cuando le decimos eso al gobierno, es para que tomen medidas, no después que pasen, es antes que pasen. Entonces, nuestra reserva internacional, el 30% de nuestras reservas debieran de estar en oro, porque es la mejor forma de diversificar el portafolio de nuestra economía. Está en una excelente posición el oro. Entonces el gobierno debiera entrar con un 30% de reservas y dejarla ahí, porque si se incrementa la guerra de Rusia-Ucrania, que parece ser que no se va a acabar por ahora, todo indica eso, bueno, vamos a tener una inflación más poderosa. Y con una inflación poderosa y reduciéndose el crecimiento económico y trabajadores yendo para la calle, perdiendo su empleo, hay problemas en el mundo, ¿eh? Esto es letal para toda la economía mundial. Entonces, ¿cuál es el panorama que nos presentan los mercados? Colóqueme la número 7, señor director, para que usted tenga una idea de hacia dónde nos vamos a ver. Miren, esos son los bonos del Tesoro. Su tercer caída más grande desde el año 1922, que cayeron 15.4% y hoy están cayendo 8.9% negativo. Entonces, cuando colapsan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, eso manda la tasa de interés al alza y colapsan los bonos del mundo, porque son los bonos más poderosos del mundo, los bonos del Tesoro, porque es el punto de referencia. Entonces, eso ha hecho que los bonos, que son instrumentos de rentas fijas a nivel mundial, comiencen a colapsar. Pero eso no es nada halagüeño para nuestra economía, porque en la medida que colapsan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos globales, puede bajar con nosotros, señor director. Cuando el gobierno quiera conseguir dinero prestado, porque tenga que financiarse para presupuesto, para obras sociales, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés. Eso lo estamos diciendo ya, la bolsa me lo dijo. Entonces, solo un profesional en bolsa. Y este programa está diseñado para decir las cosas como son, en blanco y negro, porque aquí no hemos ocultado nunca absolutamente nada. Si hay sectores que se sienten afectados, bueno, nosotros lo lamentamos mucho, porque no es Luis Fernando García. Nosotros venimos a interpretar aquí lo que nos dice la bolsa. Entonces yo no puedo mentir aquí. Yo me puedo equivocar en mi análisis, que me he equivocado muchísimas veces. Y me puedo equivocar en cualquier percepción que yo tenga del análisis de la bolsa, pero el mercado va a hacer lo que tiene que hacer, ¿eh? El mercado no se equivoca. Y el mercado nos está diciendo a nosotros a gritos que hay problemas mundiales, económicos, mucho más grandes que la pandemia del COVID-19. Porque este problema va a tirar millones de personas para la calle. Entonces, si millones de personas para la calle, con alta tasa de inflación y con baja tasa de empleo, y un crecimiento bajo, el gobierno no tiene dinero para sostenerse, eso tumba gobierno, ¿eh? Esa es la situación que se está dando en los mercados, tumba gobierno, cualquier gobierno se queda vulnerable. Entonces, por eso queremos hacer el llamado al gobierno, que necesitamos profesionales que puedan monitorear los mercados. Y aquellos aspirantes a cargos públicos o a presidente que se vayan a los supermercados
a los medios de comunicación, atacar al gobierno por los precios, son charlatanes, ¿eh? Eso no es el gobierno, porque a mí me afecta comprar la gasolina cara, a usted le afecta y nos afecta a todos, estos son los mercados, ¿eh? Es decir, que usted puede aspirar todo lo que usted quiera y hacer lo que usted quiera con su intención de ser funcionario público, lo que usted quiera. Ahora, no se vaya a los medios de comunicación a atacar al gobierno por los precios, que si subió la carne, si subió... No, señores, usted es un charlatán si hace eso. Es por aquí que tiene que irse usted. Entonces tenemos que prestarle atención cuáles son los candidatos nuestros que entran en esto y que conocen esto. Porque quien se vaya a los medios de comunicación a atacar al gobierno por los precios y por qué subió la carne, por qué subió el huevo, por qué subió la leche, no tiene la capacidad para gobernar un país, ni para ser funcionario de nada en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos no lo puede hacer, ni en Europa tampoco. Nunca nos vamos a topar con un candidato en Estados Unidos y en Europa que se vaya a los medios de comunicación a hablar de precios. Eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar. Porque tenemos conciencia de dónde está el problema. Es decir, que no vengan a pescar en ríos revueltos ahora. Es decir, que se lo advertimos. Aquellos que quieran aspirar a lo que sea, usted tiene todo el derecho de atacar al gobierno. Eso es un derecho que se lo da la Constitución. Pero no por aquí, ¿eh? Váyase por la bolsa primero. Y después lo que le diga la bolsa. Entonces usted se vaya a atacar. Pero no antes. O sea que si usted se va a hacer eso, usted no tiene la capacidad para gobernar nada, absolutamente nada. Entonces, debemos de prestarle atención a nuestro pueblo, porque dependiendo cómo vayan los mercados, va a depender cómo va a ir nuestra economía. Y dependiendo cómo vaya la economía, va el futuro suyo y de su familia, y el futuro de su empresa, o el futuro de su industria. Colócame la número 8, señor director, para que veamos los bonos. Miren, ese es The Worst Drawdown of Record for Global Fixed Income. Los bonos son instrumentos de renta fija y cayeron un 10%. Una locura esa caída brutal. Ahora, eso tiene, evidentemente, el riesgo que se avecina cuando le decimos de que ya hay empresas de plano que están perdiendo ventas. ¿Y por qué están perdiendo ventas? Bueno, porque el dinero se está yendo de la bolsa de valores, se está yendo de las acciones y se está yendo a los commodities, mercados fuertes. Entonces le dijimos ahorita el radio de acción entre commodity y el S&P es porque determina hacia dónde se está moviendo el dinero inteligente. Y ni usted ni yo movemos el mercado, quien lo mueve son las instituciones. Y las instituciones son muy poderosas porque manejan billones de dólares y los bancos centrales poderosos manejan trillones de dólares y trillones de euros. Esa es la número 9, señor director, para que veamos qué está pasando con el mercado accionario. Teníamos 122 trillones de dólares. Hoy tenemos 107 trillones de dólares. Han salido de la bolsa 15 trillones de dólares. Y eso es letal para el mundo. De plano, eso nos dice a nosotros que las empresas, las industrias comienzan a perder venta ya, de plano. No nos lo tienen que decir, la bolsa nos lo está diciendo, que las ventas de las empresas no son las mismas. Eso también nos dice a nosotros que el crecimiento económico del pueblo y del mundo comienza a reducirse porque se está yendo la demanda agregada. Y quienes están sosteniendo el mercado son los bancos centrales poderosos ahora mismo, con la inyección de liquidez. Por eso tenemos que ver, puede bajar con nosotros, señor director, por eso tenemos que ver este análisis con una lupa de lo que está pasando en el mundo actual hasta el día de hoy. Entonces, muchas veces nos hemos topado con personas que piensan que lo que decimos aquí toda la semana es lo mismo. No, señor, la bolsa es dinámica y los commodities cambian cada 15 segundos su precio en la bolsa. Y hay tres tendencias: tendencia a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. O sea que lo que pasa hoy no es lo mismo la próxima semana, no es lo mismo, porque esto es dinámico y se mueve. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar y proyectar lo que va a pasar en el futuro. No es que tenemos una varita mágica ni estamos leyendo el futuro, no. Estamos interpretando lo que nos dice el mercado y para eso tenemos las tendencias. Y las noticias son las que mueven los mercados. Y en este caso particular, hace menos de 2 meses lo movía el COVID-19, ahora lo mueve Rusia-Ucrania, que es parte del escenario que pertenece a Wall Street, porque está dentro de ese escenario. La geopolítica está ahí y están los eventos naturales, los secuestros y todo lo que tenga que ver con noticias importantes.
lo incluye Wall Street, porque donde se resiente todo es en los mercados, en la compra y venta de lo que los humanos necesitamos. Y son 11 sectores. En el próximo bloque vamos a ver y a continuar con la inyección de liquidez y el colapso de la curva invertida y qué está pasando con la producción de trigo y maíz y quién controla y qué va a pasar en el futuro. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados, cuando los gobiernos y los bancos centrales toman medidas, los mercados nos dicen cuáles serán esas medidas que van a tomar. Porque como anticipan las acciones, se anticipan a lo que ellos van a hacer, a las decisiones que deben de tomar, pues es una virtud que tiene la bolsa de anticipar lo que pueda hacer el gobierno o los gobiernos o los bancos centrales. Por eso la importancia siempre de ver los diferentes mercados, porque los mercados se mueven en parejas. Vamos a ver la número 10, señor director, ¿qué nos dice el mercado? Miren, esa es US 10-year, 2-year Government Bond Spread en Basic Points. El spread entre los bonos del Tesoro de 10 años y los bonos, la nota del Tesoro de 2 años se achica prácticamente a 0.20 nada más. ¿Qué lectura tenemos eso? Bueno, están colapsando los bonos mundiales, están colapsando los bonos del Tesoro, los fixed income a nivel mundial están colapsando. Entonces, este es el rendimiento. Y cuando usted tiene un rendimiento de 2 años mayor que un rendimiento de 10 años, pues entonces no hay ningún incentivo que usted coloque su dinero a largo plazo. Entonces los gobiernos alrededor del mundo van más forzados porque van a tener que colocar ahora sus próximos bonos soberanos a una mayor tasa de interés. Pero eso sube la deuda externa, porque no es lo mismo colocarlo a un 5 que colocarlo a un 6, porque el dinero a corto plazo no está fluyendo. Y si no fluye a largo plazo, a 10 años nadie lo quiere, está fluyendo a corto plazo. Pero los gobiernos no se endeudan a 2 años. Los gobiernos se endeudan a 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Entonces, si el dinero no está fluyendo a largo plazo, hay problemas, porque usted no se puede endeudar tampoco con una casa a 2 años o con un vehículo a 2 años. Usted lo quiere a una mayor largo plazo. Entonces, si su rendimiento a corto plazo es más grande que a largo plazo, usted no coloca su dinero a largo plazo. Porque ¿de qué viven los bancos? Bueno, de los depósitos de los ahorrantes. ¿Y de qué vive el mundo? De lo mismo. Entonces, cuando el dinero no está fluyendo para colocarlo a largo plazo, entonces hay problemas en el sistema financiero mundial. Graves problemas. ¿Quién nos lo está diciendo? Bueno, los mercados, la bolsa me lo está diciendo. Entonces, si el dinero no entra a corto plazo, a largo plazo, y nada más entra a corto plazo, hay problemas. Porque las empresas se financian a un mayor tiempo y a una menor tasa de interés. Y ese no es el caso. Entonces la tasa de rendimiento a 10 años no está pagando dinero. Y si no paga dinero, no hay ningún incentivo para que usted o yo, cualquier inversor del mundo, vaya a los bancos a colocar su dinero y entonces le crea un problema al sistema. La bolsa le está creando un problema al sistema ya. Entonces tenemos que monitorear los mercados. Y eso trae mucho más inflación, porque a la medida que se deprecia el dinero que más rápido se aprecia son las políticas a corto plazo. Y por eso los bancos centrales están subiendo su tasa de rendimiento ahora. No hay de otra, ¿eh? Esto es sí o sí. ¿Quién nos lo dice? La bolsa nos lo está diciendo. Entonces, por eso queremos ver y traer en qué posición está nuestra economía, la economía mundial, y hacia dónde vamos, dependiendo y partiendo de los mercados. Esa es la número 11, señor director, para que veamos el ciclo de la bolsa, que le hemos presentado muchas veces. Miren, donde dice Market Top, todavía la bolsa está ahí, y los sectores dominantes del Dow Jones y de la bolsa de valores en Wall Street son el Staple, el Energía y el Bexy Materials, donde dice Market Top. Fíjense que esa línea roja está en su punto más alto. La línea azul, que es la economía, que dice Economic azul, Market rojo,
Fíjense que la línea azul apenas comienza a tocar ahora la línea de equilibrio de abajo del centro. Ahí está nuestra economía, porque nuestra economía se acaba de recuperar prácticamente luego de la pandemia en un 100%. Hemos recuperado todos los empleos, entonces la economía está situada ahí y el mercado está en su punto más alto. Entonces, mientras siga el problema de Rusia con Ucrania, la economía va a seguir expandiéndose, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la bolsa nos lo diga. Cuando la bolsa comience a colapsar y el Dow pase por debajo de la línea de equilibrio, la economía va a alcanzar su punto más alto. Y eso nos toma de 12 a 17 meses, que es el tiempo prudente, que históricamente se filtra esa información en la economía real y en la economía mundial. Y en consecuencia en la nuestra. Pero ahora las ventas comienzan a bajarle a las empresas y a las industrias. Porque salieron 15 trillones de dólares de la bolsa. Y 15 trillones, un 15 con 12 ceros a la derecha, es mucho dinero. Pero las bolsas comienzan a caer. O sea que se están dando las tres características de una estanflación. Colóqueme la número 12, señor Héctor, para que veamos. La bolsa de Hong Kong colapsa también. Una tendencia de 30 años de 1990 que comienza a colapsar. Eso es letal y eso es brutal. Pero lo peor de todo eso es que los treasuries del tesoro, los bonos del tesoro protegidos por la inflación, están explotando la bolsa de valores. Esa es la número 13, señor director, para que veamos qué es lo que va a pasar. Dice ahí, TIPS versus TLT Daily. Ese TIPS quiere decir Treasury Inflation Protected, o sea, los bonos del tesoro protegidos contra la inflación. Y dice ahí, the ratio TIP-TLT reflects the market expectation of inflation rate. Up means it increase. O sea que el radio de acción, la división de esos dos mercados, lo que nos dice a nosotros que la expectativa inflacionaria va a seguir subiendo. O sea que va a seguir subiendo todo porque los bonos del tesoro protegidos por la inflación están subiendo. Y si están subiendo, hay problema brutal en los mercados. Y por eso la Reserva Federal esta semana le inyecta al mercado 844 mil millones de dólares más. Y eso crea más inflación porque están atrapados en sus propias redes. Y esta guerra ahora, Ucrania-Rusia, que le crea un problema, no se pueden ir de mercado. Se están yendo poquito a poquito. Pero el mercado se ha acostumbrado a ese dinero. Ese es el número 15, señor director. Entonces, inyectarle 844 mil millones de dólares al mercado, estamos hablando de prácticamente 10 veces el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O más de 10 veces. Pero nosotros somos 78, 844 mil millones. Le inyectaron. Entonces, para que usted tenga una idea, ¿cuál es la participación de eso? Y eso va a incrementar y va a seguir incrementando la tasa de interés. Entonces, ese incremento hace que nos movamos a mercados fuertes. Entonces, esa guerra de Rusia a Ucrania ha provocado que commodities importantes para la vida de los seres humanos se incrementen. Entonces, por eso vimos que sube la carne de ganado, sube la carne de cerdo, el maíz y el trigo, porque sube la materia prima para sostener esos mercados. Colóqueme la número 17, señor director, para que veamos la producción. Miren, esa es la producción Rusia-Ucrania, Rusia más Ucrania, por año 19-20, 20-21 y 21-22. La producción de Rusia, que es la marrón, estamos hablando de la Ucrania amarilla, fue de 41.9 millones de toneladas métricas y de Ucrania 15.2 millones de toneladas métricas. Rusia importó 27.5 millones de toneladas métricas y Ucrania importó 4.5 millones de toneladas métricas de maíz nada más. Entonces, fíjense que depende un 25% el mundo de esa producción y exportación y hay que buscar ese commodity, hay que buscarlo en otro lado ahora. O sea, si se para esto, entonces el panorama que nos está dando la guerra Rusia-Ucrania es que esto va a seguir subiendo. Y si esto sigue subiendo, va a seguir subiendo los precios en la canasta familiar. O sea que el poder adquisitivo de las familias dominicanas se va a reducir. Cuando usted vaya al supermercado, es producto de esto. Entonces, ¿el gobierno tiene la culpa de esto? Por supuesto que no. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, que va a poner los aranceles en muchos de estos productos cero para que lo podamos importar en caso de que haya un desabastecimiento.
Nosotros no estamos totalmente de acuerdo con esa medida del presidente, porque es lo correcto. Que hay sectores que dicen que se va a desincentivar el sector local. Bueno, no, usted también se le bajan los aranceles, compita, porque eso lo que evita es la inflación, evita la especulación, perdón. Porque si lo dejamos a que ellos tomen la medida correcta, o que sean ellos los que decidan, ahorita los productos de primera necesidad se van por el cielo, porque ellos tienen el control. Pero si el gobierno lo importa y mantiene el equilibrio de oferta y demanda, bueno, no hay especulación con eso, o hay una especulación mínima. Colóqueme la número 18, señor Héctor, para que veamos el trigo también en la misma proporción. La producción de Rusia produjo 75 millones de toneladas métricas y Ucrania 33, pero Rusia exportó 32 millones y Ucrania 20, o sea que es un número significativo de trigo que exporta tanto Rusia como Ucrania. Pero el mundo tiene ahora menos, en algunos casos, se viene reduciendo el inventario y eso no puede causar un problema a todos nosotros. Vamos a ver, señor Héctor, la número 22, para que veamos la gráfica del maíz. ¿Qué nos dice el análisis del maíz? ¿Y hacia dónde nos vamos a mover? ¿Está subiendo el maíz? Entonces, claro, porque le crea una incertidumbre mayor. Esa guerra Rusia-Ucrania crea incertidumbre en el maíz. Todo lo que se produzca con maíz, todo lo que tenga que ver con el maíz va a subir de precio. Todo, absolutamente todo. Bueno, por ahí tenemos el maíz se usa para los alimentos de la vaca y se usa para alimentar los pollos, y se usa para alimentar a los seres humanos. Entonces tiene que subir eso, está subiendo la bolsa. Entonces si está subiendo la bolsa, va a subir el producto final. ¿Y qué va a pasar con el trigo, señor director? Esa es la número 23. Entonces, también el trigo es lo mismo, está subiendo. Y si sobrepasa por encima de los 1.100 pesos, va a seguir subiendo, no lo para nadie, ¿eh? Entonces, es para arriba que va y alcanzó los $1.400. Entonces, mientras esa sea la tendencia, tenemos que ver eso en los mercados. Y la número 24, señor director, para que veamos la soya también, que está en la misma posición del trigo y el maíz. Entonces, si todo está subiendo, entonces no nos quejemos cuando suban los productos de primera necesidad, porque el producto de los mercados, lo único que el gobierno puede hacer es buscar la manera de importar esos productos en caso de, puede bajar con nosotros, señor director, de que haya un desabastecimiento en el país y entonces debamos tener, no haya la suficiente oferta para la demanda. Entonces el gobierno está forzado a invertir y esa parte de inversión son esos 100 millones que va a invertir en la pyme para financiarlo y esas importaciones con aranceles cero. Es lo único que nos puede garantizar por el momento, mientras no se resuelva el conflicto Rusia, Ucrania, vamos a tener commodities mucho más caros. Y nosotros desde esta tribuna, desde este programa, le daremos seguimiento para informarle al país, para informarle a nuestros industriales, a los empresarios y al gobierno de las medidas que entendemos deben de tomar en la dirección de los mercados. Y qué nos dicen para las empresas, los mercados, para que puedan protegerla y que se pierda la menor cantidad de empleados en el tiempo. ¿Y eso quién nos lo dice? El monitoreo de los mercados. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos en el día de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó